Vamos a contar cuántos son. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 puntos voy a poner. ¿Listo? Ahora, miren, en la asistencia solamente tienen que ir 24, ¿eh? No que van a pasar a otros más, por favor. ¿Listo? Otra cosita, delegado, otra cosita, junto con la delegada del ciclo. Yo les había dicho que tenían que inscribirse al programa GPS Alumni. No todos se han inscrito. Por favor, vuelvan a dar énfasis a los chicos que en mi curso, al final del curso o al final de lo que es el curso, no se hayan logrado inscribir, pues yo no los voy a considerar en una parte que de repente por ahí necesiten un apoyo. Entonces, por favor, vuelvan a indicar que se deben inscribir todos. Si aquel alumno que de repente necesita apoyo al final, ¿no? Y no está inscrito, no lo voy a apoyar. ¿Listo? Bueno, esa es una exigencia que no solamente la hacen hacia mi curso, sino de que deben ustedes como estudiantes estar inscritos en ese programa. Se lo van a exigir para el siguiente ciclo. ¿Listo? Así que hay alguna manera de presionarlos. Bueno, a los que no se han inscrito, ¿no? Con los que se han inscrito correctamente no hay ningún problema. ¿Ya? El día de hoy vamos a desarrollar dos temas que se llaman el sistema tegumentario y lo que es respiratorio. Por favor, no estén diciendo lo mismo porque no voy a abrir la puerta, ¿eh? Hasta ahí fue. Había un alumno que me preguntó sobre el descenso de los testículos, ¿está? Bien. Bien, en el libro nos indica que el testículo empieza su descenso a partir de las 26 o 28 semanas. Pero ya entre las 32 y 33 semanas están ubicados en las bolsas escrotales. A las 35 o 37 semanas al fin del periodo fetal, ya los testículos deben estar ubicados, por lo general, en la mayor parte, ya en sus bolsas escrotales. Entonces, eso era una respuesta que estaba pendiente de uno de sus compañeros. Bien. ¿Qué cosas son los tegumentos? Es la piel, junto con todos sus anexos, es decir, con las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, el pelo, y ahí vamos a incluir la glándula mamaria. Entonces, ¿cómo se forman estos tegumentos? Lo que nos interesa a nosotros es el primordio, porque nuestro curso es embriología, entonces ustedes tienen que saber de dónde deriva la piel, de dónde derivan las glándulas, de qué hoja germinativa o qué células van a originar estas estructuras. La piel, histológicamente hablando, ¿no?, está conformada por dos zonas. Una zona se llama epidermis y la otra se llama dermis. Ya nosotros tenemos algo de conocimiento cuando hemos visto los somitas. Los dermomiotomos de los somitas, es una parte del somita. ¿Qué va a formar? Dermatomos. ¿Qué va a formar los dermatomos? Dermis. ¿Y qué cosa es la dermis? Parte de la piel. ¿Listo? Entonces la piel va a derivar de dos estructuras. Primordios, para epidermis, deriva desde el ectodermo de superficie. Recuerden que el ectodermo va a formar tubo neural. Esto estimulado por la notocoda que diferencia el ectodermo en un neuroectodermo tubo neural. Pero la otra parte del ectodermo, una vez que se forma el tubo neural y se diferencia o se desprende del ectodermo, este ectodermo se convierte en ectodermo superficial. ¿Qué va a formar el ectodermo superficial? Va a formar epidermis. Entonces, el primordio para la epidermis, que es una parte de la piel, que es la piel más superficial, es el ectodermo de superficie. Y la dermis, que está conformado por tejido conectivo, y todos los tejidos conectivos derivan de los mesénquimas, es decir, del mesodermo, por lo tanto, proviene desde el mesodermo. Este mesodermo puede venir desde los somitas, como los dermatomos, o puede venir desde la hoja somática del mesodermo. Recuerden que el mesodermo lateral, cuando lleva a cabo su plegamiento lateral, se diferencia en dos hojas, una somática y una esplásmica. La esplásmica es la que rodea al intestino primitivo, es decir, al saco vitelino, que luego se incorpora al cuerpo,
Y la hoja somática es la que va a formar la pared. Entonces, a partir del mesodermo somático, a partir de los dermatomos de los somitas, se diferencia la dermis. Además que en la región craneal, recuerden que este mesodermo interviene también los arcos faringios, y los arcos faringios tienen un mesénquima derivada de la cresta neural. La cresta neural también participa en diferenciar algunas estructuras inherentes a la piel, como por ejemplo, ¿no?, los melanocitos. ¿Qué son los melanocitos? Son células que se van a integrar a la dermis, a los tejidos conectivos, con la finalidad de darle coloración a la piel. Van a elaborar un pigmento llamado melanina, que luego se va a distribuir sobre las células de la piel para darle la coloración a la piel. Lógicamente que la presencia o la cantidad de pigmento que vaya a formarse va a estar en dependencia de nuestra genética. Nosotros como peruanos tenemos una coloración más oscura a diferencia de otras razas que son de raza blanca y que tienen los ojos azules en otras ciudades. Entonces ellos tienen menor cantidad de pigmento. Asimismo, la raza oscura, la raza negra también tienen mayor cantidad de pigmento. Entonces, la presencia de los pigmentos o de los melanocitos para darle la coloración a la piel va a estar en relación al aspecto genético y a nuestra raza. ¿Listo? Entonces, estos van a ser nuestros primordios. Y ustedes tienen que esto recordar. Para lo que es piel, recordar primordios. ¿Estamos? Bien. Ahora, para que haya una diferenciación de estas zonas, de estos tejidos, es decir, del ectodermo de superficie, de los mesénquimas, tiene que haber una interacción entre los tejidos. Por un lado, el ectodermo de superficie va a estimular al mesénquima que está por debajo para que éste empiece a cambiar y producir las células propias de la dermis. Y por otro lado, ese mesénquima que está en la parte inferior estimula a la capa superficial, que es el ectodermo de superficie, para que también empiece a diferenciarse. Y de esta manera ambos tejidos tienen que interactuar y hacer una inducción mutua. ¿Cuál es el primer cambio que va a ocurrir? Entre la cuarta y la quinta semana, el ectodermo de superficie es inducido por el mesénquima a formar un nuevo grupo de células en la capa superficial de él y va a tener una apariencia de células planas llamada el peridermo. Ese es el primer cambio que va a ocurrir sobre el ectodermo de superficie. Posteriormente, esta capa de ectodermo de superficie va a ir proliferando constantemente debido a la inducción que hace el mesénquima sobre ella y va formando nuevas capas que van a ir ubicándose por debajo de esta capa plana que es el peridermo, formando un estrato medio. Entonces va a haber un estrato superficial que se va a ser llamado el peridermo, una capa profunda que sería el ectodermo de superficie que ahora va a ser llamado capa basal o capa germinativa, y va a haber un grupo de células que van a ir ubicándose por encima de la capa basal y por debajo del peridermo para formar un estrato medio. Y así aparece epidermis. Entonces vamos a ver a continuación cómo en la parte media se van formando nuevos grupos celulares. Y esa es la característica que va a tener la piel posteriormente. Esta es las células que formarán epidermis, que tienen un estrato germinativo, que es la capa basal, la capa profunda, un estrato de células espinosas que tienen prolongaciones a manera de pequeñas espinitas, un estrato granuloso de células, un estrato lúcido por la degeneración de las células del peridermo y un estrato superficial que corresponde a células que son muertas, un estrato que ha sido sustituido por este grupo de células y que hace que la piel pues, sea más gruesa en ciertos sectores, como por ejemplo la palma de las manos. La piel se hace más gruesa debido a este estrato de células queratinizadas que van a formar el estrato córneo, a nivel de la planta de los pies, en la cual también la piel se hace gruesa. Entonces, esta es la característica que va a ir teniendo la piel. ¿Y cómo se logra este grupo de células? Debido a que la capa basal, que no era otra cosa que el ectodermo de superficie, prolifera y va formando nuevos grupos
celulares sobre su capa. Conforme va proliferando, vean ustedes aquí, la capa basal empieza a invadir al mesénquima y va formando estructuras ondeadas que van a ser llamadas como crestas. Si es de la epidermis, porque esto sería la dermis, esto sería epidermis, van a ser llamadas crestas epidérmicas. No es otra cosa que la proliferación del estrato basal hacia la dermis. ¿Listo? Eso va a formar estas pequeñas crestas. Asimismo, la dermis, que está siendo invadida por estas crestas epidérmicas, también va a formar otra cresta, la cual invade hacia lo que es la epidermis, para ser llamada como cresta dérmica o papila dérmica. Entonces, la unión entre el estrato basal y la dermis van a estar unidas por mediante crestas. Por un lado, crestas epidérmicas hacia abajo y desde abajo la dermis hacia la epidermis como crestas dérmicas. Esa es la unión epidermodérmica. ¿Listo? Entonces, la unión epidermodérmica va a estar dada por la presencia de estas crestas. A esta unión van a ir migrando las células que van apareciendo, que migran desde la cresta neural y van formando pequeños melanoblastos. Estas se van a formar en los mesénquimas con producto de la migración de la cresta neural, pero están migrando hacia esta unión. Una vez que llegan a la unión, se establecen, ahí se colocan en medio de las células y van formando, miren ustedes ahí, acá lo tenemos, los melanoblastos que luego se transforman en melanocitos. Y estos melanocitos, no se notan bien, pero que lo noten, este sería el cuerpo del melanocito y tienen sus prolongaciones. Tienen sus prolongaciones que salen del melanocito y se diferencian hacia la parte superior. Esta es la característica de un melanocito. Un cuerpo celular con prolongaciones, ¿no?, dendríticas, las cuales elaboran una sustancia química llamada melanina y que van liberando a través de estas prolongaciones hacia la unión epidermodérmica, con la finalidad de ¿qué? De darle la coloración a la piel. ¿Ok? Entonces, esa es la finalidad de los pigmentos. Miren ustedes acá en esta imagen histológica podemos observar la presencia de los melanocitos en la unión epidermodérmica. Esta sería una papila dérmica, esta es una cresta epidérmica, y que poco a poco van elaborando su sustancia química. Importante la presencia de este gen para la liberación, producción de melanina. ¿Listo? Aparece en la piel estos melanocitos entre la sexta y la séptima semana, casi finales del periodo embrionario, para luego ir produciendo poco a poco la cantidad de pigmento. Ahora, la cantidad de pigmento va a regularse o va a aparecer ya a fines del periodo embrionario, del periodo fetal. Ya la piel se torna rosadita. Entonces, inclusive en las personas que tienen de raza oscura, la piel no es tan oscura. En los niños que son de raza oscura, de raza negra, no nacen negritos, nacen rosaditos. Posteriormente, la melanina se activa por la acción de los rayos ultravioleta posteriormente al nacimiento y es cuando se tornan más oscuros, por la aplicación de estos rayos hacia la melanina. ¿Listo? Ahora, esta presencia de los estratos de estas crestas epidérmicas y dérmicas van a hacer que la superficie de la piel también tengan esas ondas o esos surcos y van a ser mucho más marcados en los lugares de donde se hace la piel más gruesa. Por ejemplo, a nivel de la palma de la mano, estos surcos que dejan estas crestas se hacen más evidentes y van a ir formando algunas figuras, como el caso de las huellas dactilares, ¿no?, que siguen un patrón genético y es imposible de que una huella dactilar de una persona sea igual a otra. Por eso es motivo de identificación de las personas. ¿Listo? Ahora, la dermatografía es lo que se estudia debido a estas crestas y surcos
que se van formando a nivel de la yema de los dedos. ¿Listo? Y sirve para identificarnos, ¿no?, como personas. Asimismo, en la planta de los pies también se van formando surcos y arrugas, y también es igual motivo de identificación de los recién nacidos. Cuando una mamá tiene su parto, tiene su bebé, lo primero que hacen es tomarle la impresión digital a la mamá. Inmediatamente cuando sale el bebito y lo atiende, inmediatamente le toman la huella plantar. De esa manera se identifica el bebito que acaba de nacer junto con la madre. Y es imposible, en el caso de que hayan cambios o hayan nacimientos simultáneos, puede haber de repente alguna equivocación. ¿Listo? Y entonces es motivo de identificación de las personas. Ahora, la piel hemos dicho que, bueno, van a variar los tipos de piel, una piel delgada, una piel gruesa, debido a este estrato de células queratinizadas que va a formar el estrato córneo. Esto es una piel gruesa, como en la palma de las manos. A nivel de los párpados existe una piel delgada, no, el estrato córneo es casi mínimo. Y acá vamos a ver ya la dermis, que son tejidos conectivos. Hemos dicho que derivan de los somitas, de los dermatomas y de la somatopleura, que es la capa somática. A las 11 semanas ya a nivel de la dermis hay una organización celular muy importante, formada por células propias de los tejidos conectivos. Además van a haber algunas células colágenas, fibras elásticas, y también van a aparecer terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos, los cuales van a permitir la inervación e irrigación de estos componentes de la piel. ¿Listo? Ya a las 12 semanas, toda la dermis tiene una organización vascular ya principal e importante. Listo. Ahora vamos a ver cómo aparece el pelo. El pelo aparece como pequeñas yemas sobre lo que es epidermis. Estamos ahí en el ectodermo de superficie que está dando origen a la epidermis, empiezan a aparecer pequeñas yemitas. Estas pequeñas yemas, que son la yema del pelo, van a ir creciendo en dirección al mesénquima. Se van a ir alargando a manera de pequeños bastones y van a formar un bulbo. La parte central de este bulbo, que sigue creciendo hacia el mesénquima, pues va a ir abriéndose a medida que el folículo o el pelo empiece a crecer y abrirse hacia la superficie. La presencia de los pelitos empiezan a desarrollarse entre más o menos las 9 y 12 semanas. Nosotros habíamos visto que el primer pelito que nace se llama lanugo. ¿Y en qué semana se puede evidenciar? Entre las 17, 18, 19 semanas ya se puede evidenciar. Pero para que crezca el pelo todavía es mucho más antes. Miren ustedes, a partir de la 9ª, 10ª, 11 semanas ya empiezan a crecer estos pequeños folículos pilosos, solo que no son tan visibles como ya a las 17 semanas. Se reconoce muy bien ya a las 23 semanas en ciertos lugares como las cejas, por ejemplo, que es el primer lugar donde aparece. A nivel del labio superior también aparecen esos pequeños pelitos, a nivel de la barbilla. Son los primeros lugares donde van a crecer estos pequeños pelitos. Entonces, el bulbo piloso empieza a crecer hacia el mesénquima. Simultáneamente, este mesénquima va a ser estimulado por el crecimiento de este bulbo y va a invadir con sus células la parte final y va a formar una papila al interior para dar origen a este germen o a la raíz del pelo, que va a formar células denominadas estas diáfisis del pelo, que son células queratinizadas, y empieza a crecer a la superficie a medida que se va abriendo camino por este conducto y sale hacia el exterior. Ahora, noten ustedes que en la raíz lateralmente va creciendo también otra pequeña yema. Esta pequeña yema corresponde a las glándulas de tipo sebáceas. Las glándulas sebáceas van a ir creciendo lateralmente a la raíz del pelo y van formando pues, también pequeños glomérulos que van a ir secretando sus secreciones sebáceas, el sebo, grasita, y van liberando a través de los folículos pilosos. Habrán algunas glándulas sebáceas que son independientes a los folículos pilosos, como por ejemplo a nivel de los labios menores. Los labios menores es una piel muy delgada, ¿no?, en los genitales externos femeninos, y en los cuales abundan las glándulas sebáceas.
solo que ahí son independientes de los folículos pilosos. Por ejemplo, en el glande del pene también van a haber glándulas sebáceas, independientes de los folículos pilosos, porque el glande del pene carece de pelitos. Entonces, habrán algunas glándulas, la mayoría de ellas relacionadas a las raíces de los pelos, y hay otras que son independientes. Pero la idea es de que se forma una pequeña yema que empieza a formar, ¿no?, pequeños glomérulos y que van abriendo con sus secreciones hacia un conducto que se libera hacia el exterior. La mayoría están en relación a los folículos pilosos. ¿Listo? Ahora, en la parte profunda de la yema del pelo, la vaina epidérmica, la vaina de epidermis constituye una capa externa de células. Y asimismo el mesénquima también va a formar una pequeña vaina externa a la vaina epidérmica, que va a ser denominada como la vaina dérmica de la raíz. ¿Qué más va a ocurrir en la yema del pelo? El mesénquima también va a organizar células que van a ir adhiriéndose hacia la vaina dérmica y van a ir creciendo hacia la superficie para adherirse estas células hacia las crestas dérmicas que vienen rodeando al folículo piloso. Estas células mioepiteliales de tipo muscular se van adheriendo hacia la raíz del pelo, con la finalidad de formar el músculo erector del pelo. Eso quiere decir que algunos pelos se van a erectar. Prueba de ello que cuando hace frío nos quitamos nosotros los abrigos y los pelos se paran, ¿no es cierto? Entonces eso es gracias a que este músculo llamado erector del pelo se contrae y hace que la superficie de la epidermis también se contraiga y en ciertos lugares se produzcan elevaciones. Y eso va a dar la apariencia como que la piel tiene, ¿no?, la forma de la piel de gallina. No sé si algunas veces habrán visto ustedes, ¿no? Como este caso, por ejemplo, ¿no? Cuando los pelitos se paran, producto de que se contrae el músculo erector del pelo. Ahora, todos los pelos no van a desarrollar músculo erector. Prueba de ello las pestañas, ¿no? Son pelitos, pero las pestañas no se pararán, ¿no? Las cejas tampoco se paran. Las axilas tampoco se van a parar, ¿no? Pues no se paran los pelos de las axilas ni de los genitales. Entonces, todos los folículos pilosos no desarrollarán el músculo erector del pelo. ¿Y eso por qué? Porque la genética así lo regula, ¿no? El aspecto genético así lo regula. Listo. El anungo es el primer vello que se identifica en el feto. El color del pelo se debe a la migración también de melanocitos hacia el bulbo, ¿no? Y ahí tenemos el músculo erector del pelo. Las glándulas sebáceas ya las hemos visto. Hay glándulas sebáceas independientes, esto ya lo hemos explicado. Ahora vamos a ver las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas van a ser de dos tipos, unas llamadas ecrinas y las otras llamadas apocrinas. ¿Cuál es la diferencia entre las glándulas ecrinas y apocrinas? En que las ecrinas desarrollan como yemas, ¿no?, en relación a un folículo piloso. Es decir, ¿qué van a elaborar las glándulas sudoríparas? El sudor. Y el sudor todavía no se hace evidente en el momento del etapa fetal, sino posterior al nacimiento. Pero las glándulas tienen que estar formadas, ¿no? Estas glándulas apocrinas desarrollan como yemas en relación a un folículo piloso, mientras que el otro tipo de glándulas, llamadas glándulas ecrinas, pues desarrollan a partir de lo que es el ectodermo de superficie como pequeñas yemas. Estas pequeñas yemas lo que hacen en la parte profunda es enrollarse a manera de un glomérulo y van a estar rodeados de pequeñas células mioepiteliales que cuando se contraen, ¿no?, comprimen el bulbo y hacen que el sudor se libere hacia la superficie y se abre en un orificio en la piel llamado el poro. Eso en el caso de que la glándula sudorípara sea independiente de un folículo piloso. Si es que es dependiente del folículo piloso, la secreción del sudor se va a liberar al conducto y por lo tanto saldrá la piel, ¿no?, junto con el pelito. Prueba de ello que cuando estamos transpirando, pues se nos mojan los pelitos, ¿no? ¿Por qué? Porque se está liberando el sudor. O cuando hace calor, pues estamos por ahí, ¿no?, secando el sudor. ¿Listo? Entonces, así se va liberando el sudor.
sea, hay dos tipos de glándulas, llamadas ecrinas y las llamadas apocrinas. Funcionan después del nacimiento. Estas son las glándulas apocrinas. En relación a un folículo piloso, tienen alrededor células mioepiteliales que van a permitir la contracción de este glomérulo que se abre en la superficie mediante un poro. Habrá anomalías de la piel también, ¿no? Cuando no existe, por ejemplo, la coloración de la piel, eso se llama albinismo, la falta de coloración de la piel. Cuando hay algunos vasos sanguíneos que no degeneran, que son vasos sanguíneos muy superficiales que deberían degenerar, ¿no? Y prevalecen formando pequeñas manchas vasculares, eso se llama hemangiomas, o la proliferación excesiva de algunos vasos superficiales permiten la formación de estas pequeñas manchas que deben de desaparecer por sí solas más o menos hasta los 5 o 6 años de edad. Si posteriormente a estas prevalecen, ya se les puede dar un tratamiento. Ahora, en algunos casos, pues puede darse el caso de que haya un exceso de proliferación de folículos pilosos y eso recibe el nombre de hipertricosis. O cuando la queratinización de la piel en ciertos lugares también es no anormal, porque sabemos que la queratina hace que la piel sea gruesa. A ver, la presencia de queratina hace que la piel sea gruesa, pues vamos a ver de que en ciertos lugares la piel tiene que ser delgada. Pero cuando la queratina está sobre toda la piel, hace que la piel sea gruesa. Entonces, eso va a formar como, va a aparecer como ictiosis. Hay algunos procesos que son ya provocados por mutaciones genéticas, como el caso del feto arlequín, por ejemplo. Toda la piel está queratinizada. El bebito cuando se mueve, ¿no? Porque nace vivo, se mueve, se agrieta, se rompe la piel y eso sangra y le produce mucho dolor. Y eso se produce por mutaciones genéticas. Lo mismo el feto incordión, ¿no? Toda la piel está queratinizada. Cuando sabemos que la queratina debe estar presente en la piel gruesa. ¿Listo? Entonces cuando está en todo el cuerpo es por mutaciones genéticas. Las uñas. ¿Cómo aparecen las uñas? Inicialmente las uñas no están en el dorso de los dedos. Inicialmente el desarrollo de las uñas es a nivel de los pulpejos, pero posteriormente van migrando. A nivel de la capa epidérmica va a haber un engrosamiento y este engrosamiento de la piel recibe el nombre de lecho unguial. Inicialmente es en la parte ventral del dedo, posteriormente migra hacia el dorso para formar una piel engrosada llamada lecho unguial. Este lecho unguial va a estar dividido de los extremos del pie de manera de 3 pliegues, un pliegue en la parte de la base y 2 pliegues laterales. Por lo tanto, van a ser llamados como los pliegues unguiales y los pliegues laterales. Esta placa unguial que aparece, ese lecho unguial, va a queratinizar. Y al queratinizar va a formar una placa llamada la placa unguial. Posteriormente, esta placa unguial, que sería la uña ya queratinizada, que va a ser más dura, va a estar revestida por una delgada membrana llamada el eponiquio. Y por debajo de esta queratina o esta piel engrosada que va a formar la uña, va a ir otra capa de células llamadas el hiponiquio. De estas dos capas, el epo o el hipo, el eponiquio tiene que degenerar, tiene que desaparecer, sufrir apoptosis con la finalidad de liberar la uña. Y a medida de que la placa unguial va creciendo en dirección al extremo de la uña, pues va queratinizando y va siendo engrosada. La placa unguial debe llegar al extremo de la uña a fines del periodo fetal. Cuando el niño nace prematuro, esta placa unguial que en el camino, cuando uno observa a un niño prematuro, le mira las uñitas que todavía le falta crecimiento. Y cuando un niño es posmaduro, esta placa unguial pasa el reborde, pasa por fuera, ¿no? Eso significa de que el niño es posmaduro. Entonces el eponiquio tiene que degenerar para liberar y exponer esta placa unguial que sería la uña posteriormente. Ya a las 32 semanas, miren, a las 32 semanas, ya las uñas
de los dedos de la mano han llegado a su borde libre. Y 4 semanas después llegan en los dedos de los pies. Siempre el crecimiento del miembro superior antecede en 4 semanas a miembro inferior. ¿Listo? Bien. Habrá anomalías de las uñas también, ¿no? Hay falta de desarrollo de las uñas, eso se llama anomiquia. No se formaron las uñas o uñas deformadas. Glándula mamaria. La glándula mamaria. Disculpa, doctora, ¿y esa malformación que tienen esas personas en las uñas les queda hasta cuando son grandes o luego? Cuando son por mutaciones genéticas, sí, porque hay una alteración de la placa unguial, no se van a formar. ¿Listo? Bien. Ahora puede darse también el caso por falta de algunas vitaminas, proteínas, que las uñas son delgadas, ¿no? Esa es otra cosa, pero cuando haya deformidad de las uñas es porque hay una alteración genética, ¿ya? En el caso de la glándula mamaria, ¿por qué la estudiamos? Porque el crecimiento es muy similar a una glándula sudorípara. Igualito, tiene una yemita que prolifera hacia el mesénquima, se va a ramificar, va a formar pequeños alvéolos. Entonces el crecimiento es muy similar, por eso es que se le considera como una glándula sudorípara, entre comillas, pero especializada. Ahora, la mama, ¿para qué nos sirve la mama? ¿Para qué servirá la glándula mamaria en el caso de las mujeres? Porque en el caso del varón el crecimiento se va atrofiando, no debe crecer, no debe desarrollar completamente. En el caso de las mujeres sí. ¿Por qué? Porque la glándula mamaria sirve para la producción de leche. Esa es la función, ¿no? En la época de la lactancia, ¿no? ¿Qué otra función tiene? Bueno, para dar la fisonomía, para tener unas personas que se ponen sus cosas ahí para ponerse más bonitas, pero en realidad la función que tiene la glándula mamaria es la de secretar leche. ¿Y cuándo secreta leche? En la etapa de la lactancia. Miren, eso significa que cuando nace la glándula, ¿habrá terminado su desarrollo? No, todavía. ¿Cuándo terminará su desarrollo? Cuando la mamá tiene que dar el lactar. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando ha salido embarazada, cuando ha tenido su parto, y recién ahí, entre en la etapa de la lactancia, significa que la glándula ha terminado su desarrollo. ¿Estamos? Entonces, pero el inicio se produce pues todavía a la 6ª semana. 6ª semana de vida, estamos en periodo embrionario, ¿no? Hasta la 8ª semana es el periodo embrionario. ¿Cómo aparece? Como pequeños rebordes que tiene el ectodermo. Este reborde va desde la línea axilar hacia la línea inguinal, axilar hacia la línea inguinal. Y en ese reborde, o esta cresta llamada cresta mamaria, que va desde la región de la axila hacia la zona inguinal, pues vamos a ver que se llama el reborde mamario. Ahora, en todo ese reborde van creciendo yemitas, yemas de mama, ¿no? Solo que en el ser humano, en la mujer, por regulación genética, todas las yemas se atrofian y solamente quedan 2 yemas a nivel de la región torácica. En el ser humano solamente prevalecen las yemas de la región torácica. Es por eso que las mamas desarrollan en el tórax. Es por acción hormonal. Por acción hormonal, vamos a ver eso ahorita. Vamos a ver. Ahora, entonces, en todo el reborde mamario van a desarrollar estas yemitas. En los animalitos, en los mamíferos, ellos no degeneran esas yemitas. Es por eso que los animalitos, las hembritas, tienen varias mamas, ¿no? Y pueden dar, pues, de lactar a todos sus perritos, gatitos o qué sé yo. Pero en el ser humano no ocurre esto, y eso es por regulación genética. Entonces tenemos que en el ser humano se atrofia, pero no por ello puede, pues, liberarse de repente por ahí. Puede haber una mama supernumeraria, que hay, ¿eh? Hay mamas supernumerarias, hay pezones supernumerarios que siguen esa línea. A veces tenemos un pequeño lunacito de carne, que a veces duele en la etapa de la menstruación, pero ¿qué cosa es? Un pezoncito atrofiado que sigue esa línea mamaria, ¿ok? Bien, entonces, pero lo normal es que degeneren y solamente se formen 2 mamas. ¿A dónde? A nivel de la glándula. ¿Qué cosas son las mamas? Engrosamientos del ectodermo, en el cual crecen estas pequeñas yemitas que van a crecer hacia la parte profunda, hacia el mesénquima, se van a ramificar, se van a ir abriendo
por medio de canalículos hacia la parte superior. La parte superior epidermis también se va a elevar, se va a deprimir para formar una fosita que va a conectarse con los conductos internos que van a ser llamados conductos galactóforos y se abre mediante un conducto hacia la superficie. Esto constituye el pezón y los conductos galactóferos conectan toda la proliferación que corresponde a los acinos glandulares, que pronto el mesénquima va a ir rodeando de células mioepiteliales para permitir la contracción de la secreción láctea en el momento indicado. Entonces tenemos que, más o menos, ¿no?, hay ya al finalizar el tercer trimestre de 15 a 20 conductos galactóforos en las mamas. ¿Cómo crece la mama? Por la acumulación de tejido adiposo, ¿no?, que va externamente en relación al mesénquima. Entonces tenemos así el crecimiento de la glándula mamaria desde el momento del nacimiento, posteriormente en la etapa de la pubertad, ya en la etapa de la adultez. La proliferación de los acinos glandulares en la parte profunda hace que la mama madure posteriormente y eso está en la etapa de lactancia. Ahora, como dijo su compañera, ¿no?, algunas veces se puede dar el caso de que se eliminen secreciones producto de la acción hormonal. Es cierto, la glándula mamaria también por acción hormonal duele porque se va contrayendo en el interior por acción de oxitocina. Entonces, la oxitocina se va liberando constantemente. Entonces, por acción hormonal puede ser que se eliminen secreciones que no es leche. No es leche, son secreciones, producto de los acinos glandulares. Cuando se elabora prolactina es en la etapa del embarazo, la etapa de lactancia. Doctora, y he escuchado que algunas mamás dicen que dan de lactar a sus bebés hasta que son más grandecitos y otras como por un periodo de corto tiempo. Un periodo Corto de tiempo. Corto tiempo, ajá. Y yo tenía la duda de que si es que, o sea, dejan de producir leche o es que ellas deciden. A ver, ¿por qué es que se produce la leche? Eso es posterior al parto. El estímulo es la succión. La succión que hace el bebito hacia el pezón es un estímulo al sistema nervioso para que vaya liberando prolactina. Y la prolactina junto con la oxitocina van a ir hacia la glándula mamaria, uno para la secreción láctea y otro para que contraiga y pueda liberar. Entonces, el bebito mientras lacte va a haber estímulo. Mientras lacte. Lógicamente que cuando está ya grande, pasa el año, 2 años, hay bebitos que, o hay niños que niños ya a 3 años siguen lactando, pero la cantidad de secreción láctea va a ser menor. ¿Por qué? Porque ya la glándula cumplió su función, pero sí en los primeros meses, que son hasta a partir de el momento que nace, hasta los 6 o el año, pues hay que darle, dígame. Ya que bueno, en mi caso, mi mamá me contó que a mí me dio fórmula porque ella no producía leche, pese a que intentaba lactar. Entonces, ¿eso a qué se podría hacer? Es por acción hormonal, a veces de que la secreción de hormonas pues no es en cantidades normales, por lo tanto hay una poca secreción de hormonas y eso es problema ya de la glándula hipófisis. Recuerden que prolactina es liberada por la glándula hipófisis, ¿no? Y cuando la cantidad de prolactina pues no es la necesaria para la producción de leche, pues también la cantidad de leche es mínima. Ahora, también intervienen otros factores en la liberación de leche, no solamente la hormona. La madre tiene que estar bien alimentada, tiene que consumir bastantes líquidos que estimulen también la producción de esta secreción láctea. Entonces va acompañada de varios factores, ¿listo? Pero tiene un tiempo, ¿no? Posteriores al tiempo, si el bebito sigue lactando, sigue produciendo leche, pero en menor cantidad. Y la cantidad o las proteínas o los elementos que contiene la leche, pues ya no son los mismos, cada vez son menos, ¿listo? Pero mientras siga lactando, sigue produciéndose secreción. ¿Qué pasa si, o sea, el líquido que se queda ahí cuando el bebé deja de lactar, sale sin? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, o sea, el líquido que se queda ahí cuando el bebé deja de lactar, sale sin? ¿Qué pasa si, o sea, el líquido que se queda ahí cuando el bebé deja de lactar, sale sin? ¿Qué pasa si, o sea, el líquido que se queda ahí cuando el bebé deja de lactar, sale sin? ¿Qué pasa si, o sea, el líquido que se queda ahí cuando el bebé deja de lactar, sale sin? ¿Qué pasa si, o sea, el líquido que se queda ahí cuando el bebé deja de lactar, sale sin? ¿Qué pasa si, o sea, el líquido que se queda ahí cuando el bebé deja de lactar, sale sin? ¿Qué pasa si, o sea, el líquido que se queda ahí cuando el bebé deja de lactar, sale sin? ¿Qué pasa si, o sea, el líquido que se queda ahí cuando el bebé deja de lactar, sale sin? ¿Qué pasa si, o sea, el líquido que se queda ahí cuando el bebé deja de lactar, sale sin? ¿Qu
Cuando se queda cuando el bebé deja de lactar. No, poco a poco se va atrofiando los acinos glandulares. Los acinos glandulares que están produciendo secreción láctea, poco a poco se van atrofiando y van inhibiendo su desarrollo, ¿no? Y van degenerando. No degenerando, sino van reduciendo su tamaño. Y por la producción de estos acinos son los que van produciendo la secreción láctea, inhibirando por los conductos galactógenos. Mientras el acino esté grande, esté madurito y esté secretor, pues lo va a producir, pero conforme ya deja de recibir el estímulo, estos empiezan a reducirse y quedan los acinos glandulares hasta una nueva gestación. Entonces, se van atrofiando estos acinos glandulares. Ahora, es posible que en el momento del nacimiento haya secreción a través del pezón del recién nacido, y eso recibe el nombre de leche de brujas, así le han dado. ¿Qué cosa es? En el cual, por acción hormonal, el bebito pues tiene las hormonas también ahí, y puede haber alguna secreción. La glándula mamaria crece por acumulación del tejido graso. Ahora, en el hombre puede darse el crecimiento, en el hombre por cuestión genética se atrofia, también por la presencia de estas hormonas, ¿no? Se va atrofiando. Pero hay un síndrome en el cual, lo hemos visto, en el cual la glándula mamaria desarrolla. ¿Cómo se llama ese síndrome? Klinefelter. El síndrome de Klinefelter, que se da en varones, el síndrome de Klinefelter no hay desarrollo de la glándula mamaria, que no debiera. Eso se llama ginecomastia. Las mujeres tendrán ginecomastia, no, solamente los varones. ¿Qué significa eso? Que la glándula mamaria ha crecido, ha formado sus acinos, ha acumulado tejido graso, por lo tanto la mama crece. ¿Listo? Bien, ahora la mama también puede crecer en las personas que son gorditas, ¿no? Que somos gorditas, el varón, ¿no? Que son un poquito rellenitos, pues la glándula mamaria también crece. ¿Por qué? ¿Por qué crece la mama? Por la acumulación de tejido graso y también por la proliferación de acinos. Si no es patológico, por la acumulación de grasa. Si es patológico, es Klinefelter, los acinos glandulares crecen. ¿Listo? Cuando falta una mama, y eso va relacionado a la falta del pectoral, que lo hemos visto en síndrome de Poland, eso se llama amastia. No desarrolla la glándula, se llama amastia. Si también va involucrada la falta de pezón, se llama atedia. Si hay mama supernumeraria, se llama polimastia. Si hay pezones supernumerarios, se llama politelia. Tenemos amastia, aplasia, degeneración del tejido mamario, mamas y pezones supernumerarios. Los dientes. Los dientes también se les considera anexos a la piel, y vamos a ver que el tipo de dentición que tiene una persona pues es dos, ¿no? Uno inicial, que se llama los dientes deciduales, y otro que se llaman los dientes permanentes. Los dientes deciduales los conocemos como dientes de leche, y esos aparecen, erupcionan a nivel de las encías aproximadamente en la etapa de la ablactancia. ¿Qué significa la etapa de ablactancia? En el cual el recién nacido, que es lactante, pues ya tiene que ir dejando, ¿no? Un poco la lactancia y consumir algunos alimentos. Eso ocurre aproximadamente a los 6 meses, ¿no? De edad en el recién nacido. Entonces empiezan a erosionar los dientes llamados deciduales o la dentición primaria, que van a salir en número de 20 dientes, y los dientes permanentes serán 32 dientes. La fórmula dentaria para los dientes deciduales es 2, 1, 2. Por un cuadrante, la mitad hacia arriba se debe repetir esta fórmula dentaria y hacia abajo también. Acá tenemos 5 dientes para un lado, 5 para otro, serían 10, y 10 abajo serían 20. 20 dientes. ¿Qué significa? Que hay 2 incisivos, un canino y 2 molares. Esa es la dentición decidual con los dientes de leche. 2 incisivos, un canino y 2 molares. Sin embargo, la fórmula dentaria en el adulto es 2, 1, 2, 3. ¿Qué significa? 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. La tercera muela se llama la muela del juicio, y esa aparece posterior a los 20 años. Es la muela del juicio. Entonces, habrá diferencias entre los dientes deciduales
Y los dientes permanentes, sí, 1 el número, ¿no? 2, la etapa en que aparecen. Si aparecen a los 6 meses los dientes residuales, más o menos al año y medio, los 2 años ya tienen que estar todos los dientecitos completos, ¿no? Ahora, a los 6 años empiezan a ser sustituidos. Estos dientes, hacia los 6 años de vida, etapa de la infancia, empiezan a ser sustituidos por ya los dientes definitivos, que son los dientes permanentes. Hasta la etapa posterior a los 20 años, que ya sale la última muela, ¿no? La muela del juicio. Ahora, ¿cómo se forma? ¿Cuáles serían los primordios? El primordio va a estar la cavidad oral. Esta cavidad oral que se forma del estomodeo está revestida por ectodermo de superficie. Lo primero que tiene que haber es un engrosamiento de ectodermo. Pues acá tenemos el estomodeo, que tiene la membrana bucofaríngea, que tiene que abrirse rodeado por ectodermo de superficie. Entonces, este ectodermo oral, este llamado ectodermo oral, va a tener un engrosamiento. Y este engrosamiento va a ir en forma de una herradura, arriba, en la parte maxilar y en la parte mandibular. Este engrosamiento de ectodermo va a ir formando una lámina dentaria. Una lámina dentaria superior y una lámina dentaria inferior. Entonces, ¿qué cosa es la lámina dentaria? Un engrosamiento del ectodermo oral que hacia arriba tendrá la forma de una herradura y abajo en la parte inferior también tendrá la forma de una herradura. De esta lámina dentaria, que es un engrosamiento, nada más el ectodermo van a empezar a crecer yemitas. Van a empezar a crecer yemitas que van a ser los dientes posteriormente, ¿no? ¿Cómo se van a llamar? Las yemas dentales, así se van a llamar. ¿Listo? Entonces tenemos ahí el engrosamiento y el crecimiento de la yema. Lo primero que va a empezar a erosionar es a nivel de la mandíbula, posteriormente la región maxilar. En el adulto, ya en un diente adulto, un diente va a estar conformado por 3 zonas. Una zona superficial, que es la parte visible del diente, que se llama corona. Una parte del cuello, que es el límite entre la corona y la parte profunda, que se va a hacer llamada raíz. Entonces, todo diente va a tener una corona, un cuello y una raíz. La raíz es la parte no visible, la que está en la parte interna en el hueso. Ahora, asimismo, la corona va a estar conformada por tejidos. ¿Cuáles son estos tejidos? La capa más superficial, que constituye el tejido más duro que tiene nuestro cuerpo, se llama el esmalte. Así como es duro, también es susceptible a ser, deteriorado por la acción de las bacterias cuando se forma la carie, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el esmalte, que es la capa más superficial y más dura, también puede ser, ¿no?, degenerado por bacterias. Por debajo del esmalte estará la dentina. Y la dentina viene a ser el segundo tejido más duro de nuestro cuerpo. Solo que a diferencia del esmalte, que va a estar ubicado solo en la corona, la dentina va a estar ubicada también a nivel de la raíz. La dentina se ve en la corona, por debajo del esmalte y también hacia la raíz. Por debajo de la raíz va a haber un espacio, cámara, llamada la cámara pulpar. Esta cámara pulpar permite el ingreso de vasos sanguíneos y nervios que le van a dar la irrigación y inervación al diente. Esta cámara pulpar se continúa hacia lo que la raíz para formar un conducto llamado el conducto radicular, que se abre en la parte final de la raíz en un agujero llamado el agujero apical, por donde ingresarán los vasos sanguíneos hacia el interior. Por fuera de la dentina, en la raíz, va a estar tapizado por otra capa de tejido duro, que va a ser llamado el cemento. Pero el cemento solo estará en la raíz. El cemento es un tejido duro comparado con los huesos. Miren, ustedes muchos sabemos que los huesos son tejidos duros, ¿no? Lo similar al hueso sería el cemento. El más duro es el esmalte, el segundo más duro la dentina y por último el tercero más duro es el cemento. Por fuera del cemento va a haber una membrana delgada que va a unir la raíz al hueso, que se llama la membrana periodontal. Esto es un diente en el adulto, estas son las partes que tiene un diente. ¿Y cuáles son las etapas que tiene que pasar el diente para poder desarrollar? Son 3 etapas. Una, llamada la etapa de yema, en la cual se van a formar pequeñas yemitas a partir de este engrosamiento. Va a ser el primordio para los dientes, que es esta placa, ¿no?
placa es el engrosamiento, es el primario para todas las yemitas. Entonces va a pasar por un estadio de yema, ese es el primer estadio, el estadio de yema, donde se están formando todas las yemitas. El segundo estadio va a ser llamado el estadio de casquete o de caperuza, ese es el segundo estadio. Y el último estadio se llama el estadio de campana. Entonces, para que un diente madure, va a pasar por 3 estadios. El estadio de yema. ¿Qué cosa es el estadio de yema? Pues el estadio de yema son pequeñas yemitas que se están formando, ¿no?, a partir de un engrosamiento que tiene el ectodermo. ¿Cuál será el estadio de casquete o de caperuza? Cuando el mesénquima está rodeando a todas las yemitas, empiezan a interactuar con las yemitas y empiezan a ingresar en su interior y van formando una estructura interna que va a tener la apariencia de una caperuza. ¿Han visto lo que son caperuzas? La caperucita roja, ese gorrito, así, va formando al interior, ¿no?, producto de la invasión de tejido del mesénquima al interior de las yemitas, que da la apariencia de una pequeña caperuza. Ahora, simultáneamente, en la yemita se han diferenciado zonas. Una zona interna, acá, una zona interna de células que rodean a la caperuza, una zona externa, y acá un grupo de células estrelladas, que va a ser llamado como el retículo estrellado, un epitelio externo y un epitelio interno. Así. Ojo, la yemita va a ir cambiando, formando en la parte central un grupo de células que tienen la apariencia estrellada. Por fuera se va a diferenciar la yema en un epitelio externo y un epitelio interno que rodea a esta papila, que no es otra cosa que la invasión del mesénquima. ¿Sí? Entonces ahora, estas 3 estructuras, ojo, van a ser llamados como el órgano del esmalte. ¿Qué cosa es el órgano del esmalte? Está formado por un epitelio externo, por un epitelio interno y las células estrelladas. ¿Listo? ¿Qué van a formar? Si se llama el órgano del esmalte, formarán el esmalte. Y eso aparece aquí. Miren ustedes, en este segundo estadio, estadio de caperuza, acá, el estadio de caperuza, en el retículo estrellado, el epitelio externo y el epitelio interno. Esta es la papila dérmica, no la papila, perdón, dentaria, la papila dentaria, producto del mesénquima que está invadiendo hacia el interior, ¿no? Y van a desarrollar células. Este epitelio interno va a desarrollar células en el interior. Van a desarrollar células en el interior que van a ser denominadas como los odontoblastos, no, ameloblastos. Estas van a formar los ameloblastos. ¿Y qué van a formar los ameloblastos? Esmalte. Las papilas van a desarrollar otras células llamadas odontoblastos. ¿Y qué van a formar los odontoblastos? Van a formar dentina. Y la dentina se va a ir depositando en esta zona, en la unión entre el epitelio interno y la caperuza. Y así se va formando el esmalte y la dentina. ¿Listo? Entonces tenemos el estadio de caperuza, es cuando se forma el órgano del esmalte, ya sabemos qué cosa es el órgano del esmalte. Y luego tenemos el estadio de campana, que es el estadio en que se van a formar estas capas que se llama, ¿no?, por un lado el esmalte y por otro lado la dentina. Estas son sus células que la van a producir, odontoblastos para la dentina y los ameloblastos para el esmalte. Miren, acá en la parte superior del diente, las cúspides de los dientes es un diente molar, pues se van, ¿no?, depositando la dentina y el esmalte. Siempre los ameloblastos o el esmalte y la dentina van a formarse a nivel de la punta del diente. ¿Listo? Aquí tenemos
raíz porque la parte profunda de lo que son los epitelios empiezan a profundizarse, a proliferar hacia la parte interna. Esto va creciendo hacia la parte interna y va formando una vaina radicular. Esta vaina radicular, acá, va creciendo hacia la parte profunda y va cerrando el espacio para constituir la raíz del diente. ¿Listo? ¿De dónde deriva el cemento y el ligamento periodontal? De la parte externa. Miren, acá externamente se está formando el saco dentario. Y el saco dentario va a ir formando cemento y ligamento periodontal alrededor del diente, o de la raíz del diente. Bueno, la erupción dental pues no es la misma en el momento del nacimiento o en la etapa de dientes residuales y la etapa ya definitiva. Ahí tiene la fórmula dentaria. ¿Habrá anomalías? Sí. En el momento del nacimiento puede darse el caso de que el bebito nazca con dientes. No es normal, pero sí puede darse el caso. Eso se llaman dientes natales. ¿Por qué ocurre eso? Cuando el germen dentario se ha formado muy superficial, por lo tanto erupciona antes de tiempo, no a los 6 meses. O puede haber anomalías en la formación del esmalte, o anomalías en la formación de la dentina, ¿no? O hipoplasia del esmalte, o un déficit o una alteración en la coloración de los dientes. Y eso se da por la administración de un antibiótico que está contraindicado en las etapas en las cuales se desarrollan o aparecen los dientes. Y eso se llaman las tetraciclinas. Cuando se da tratamiento con tetraciclinas, producen alteración en la coloración dental. Puede hacer caso en anomalías en la forma de los dientes, ¿no? Una raíz bífida, dientes supernumerarios, 2 coronas, o pequeñas cositas en las coronas, o llamadas perlas dentales. Puede hacer caso también en la morfología. Vamos a ver ahora vía respiratoria. Vía respiratoria se forma, ¿no?, por la aparición de órganos que van a estar divididos en unos órganos que son de la vía aérea superficial y la vía aérea profunda o baja o inferior. La vía superficial está conformada por la cavidad nasal y eso ya lo hemos visto en el componente craneofacial. Y ahora vamos a ver cómo se forma la vía aérea inferior, que va a estar dado por la laringe, que es un órgano respiratorio, tráquea, bronquios y pulmones. Esto ocurre a nivel de la faringe primitiva. Pues acá tenemos la faringe primitiva y estos serán los arcos faringios por fuera, tapizados del endodermo. Esto es la parte interna de la faringe primitiva. Acá tenemos las bolsas faringias revestidas de endodermo, además que tienen un revestimiento de mesodermo de tipo esplásmico. Entonces el mesodermo esplásmico es el que va a formar los tejidos conectivos, los músculos que van a rodear a la faringe primitiva. Entonces, ¿cuál es el primer cambio que va a ocurrir? Posteriormente a la cuarta bolsa faríngea aparece un pequeño surquito, una pequeña hendidura. Esta pequeña hendidura aparece en el suelo de la faringe primitiva. Acá se está formando el esófago y luego el estómago, en la parte posterior del esófago. Aparece un pequeño surquito, una pequeña hendidura llamada la hendidura laringotraqueal. Pronto esa hendidura empieza a evaginarse, a crecer y a formar un primordio. Este crecimiento recibe el nombre del divertículo laringotraqueal. Este divertículo laringotraqueal va a ir creciendo hacia la parte profunda y luego se va a dividir en 2 ramas que van a ser denominadas como las yemas pulmonares o las yemas bronquiales. Van a ir formando 2 ramificaciones llamadas yemas pulmonares o yemas bronquiales. Ahora, conforme va creciendo el divertículo, tiene que ir formando una separación entre la vía aérea y la vía digestiva. Y se van a formar inicialmente pliegues. Miren, inicialmente se van a formar pliegues que van a tratar de unirse estos pliegues para formar un tabique de separación. Entre la vía digestiva hacia atrás, que es la vía del esófago, y hacia adelante la formación de la tráquea.
¿Qué pasaría si esta formación de pliegues no se terminan de unir y separan las dos vías? Pues va a haber una conexión entre la vía digestiva y la vía aérea, ¿no? Acá está la tráquea y acá está el esófago. Y eso se llama fístula traqueoesofágica. Y va a haber un seminario que va a hablar sobre fístulas. ¿Qué son las fístulas? Son conexiones anómalas entre los tubos. En este caso la vía aérea y la vía digestiva. Entonces tiene que formarse adecuadamente este tabique. Es el tabique que permite la separación de la vía digestiva y la vía aérea. ¿Cómo se forma? A partir de pequeños pliegues que van creciendo lateralmente y para unirse los pliegues formando el tabique y separar las dos vías. Ahora, ¿será grave cuando se produce una fístula? Sí, porque el niño va a tragar leche y va a pasar a la vía aérea. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Se va a asfixiar. Cuando la leche pasa a la vía aérea, pues se asfixia, ¿no? Entonces, es importante determinar, ¿no?, de que esta anomalía no se presente. Ahora, a veces se presentan dos anomalías juntas, que lo van a explicar en el seminario. Entonces, cuando se forma el crecimiento de este pequeño divertículo, es el que va a dar origen a la tráquea. La tráquea se va a dividir en dos yemas, que se llaman las yemas pulmonares, y así cada yema pulmonar, que son las yemas bronquiales, se va a ir ramificando. Entonces, el divertículo crece y el mesénquima va a formar los cartílagos de la tráquea, va a formar el músculo que va a rodear la tráquea, se diferencia, se va a formar, ¿no?, sus dos pequeños yemas pulmonares o yemas bronquiales, que es el mesénquima. ¿De qué tipo sería el mesénquima? ¿Somático o esplácnico? Esplácnico va a desarrollar los cartílagos, que va a tener los bronquios. Cada uno de estos bronquios se va a ir dividiendo cada vez más, se va a seguir dividiendo para formar el árbol bronquial conforme va ingresando. Ahora este mesénquima esplácnico que va rodeando todo eso, a medida que se va ramificando, pues va dando origen al pulmón. Va originando el pulmón a medida que va ramificando. Mientras más se ramifique, pues vamos a ver de que se van formando los pulmones, ¿no? Entonces, ¿quién origina el parénquima pulmonar? Pues el mesénquima de tipo esplácnico que acompaña a las ramificaciones de los bronquios, de la yema pulmonar, ¿no? Entonces, así va creciendo el pulmón. ¿Dónde lo tenemos? Aquí vamos a ver algo. Miren ustedes la formación del divertículo, el crecimiento de las dos yemas hacia los canales pericardio o pleuropericárdicos, y el mesénquima va a ir acompañando la división. Inicialmente son dos bronquios, llamados los bronquios principales. Va a haber un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. Y la pregunta de cajón será: ¿habrá diferencias entre el bronquio derecho y el bronquio izquierdo? ¿Habrá diferencias? Lo vamos a ver. ¿Habrá diferencias? El bronquio derecho tiene esta longitud y el bronquio izquierdo tiene esta longitud. ¿Cuál es más grueso? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho es más grueso, es más corto, ¿no?, y es más vertical. ¿Cómo será el izquierdo? Es más largo, es más delgado y es horizontal. Entonces, si el bebito o el recién nacido o el niño tragara una canica, tragara una manera y este ingresa hacia la vía aérea, ¿a dónde llegará? ¿Al derecho o al izquierdo? Al derecho. ¿Listo? Ahí he visto unos bebitos que estaban moderando. Entonces, hay diferencias, ¿no? Ahora, las ramificaciones que van a hacer los bronquios hasta el momento del nacimiento son algo de 17 a 20 ramificaciones. Posteriormente se van a ramificar mucho más. Miren, de 17 a 20 a las 24 semanas ya hay 17 ramificaciones. Posteriormente al nacimiento hay otras ramificaciones más, haciendo de que el pulmón también crezca. ¿Listo? Ahora, el pulmón, debido a las ramificaciones,
va a estar revestido, al momento de ramificarse, el pulmón va a estar revestido por una membrana. Eso la nota lo suelo preguntar. Esta membrana recibe el nombre de pleura. ¿Qué es la pleura? Es una membranita que recubre el pulmón. Y la pleura deriva del mesénquimo. Esta pleura que reviste el pulmón se llama pleura visceral y proviene desde la hoja esplásmica de mesodermo. Ahora, hay una pleura llamada parietal, y la pleura parietal es la que reviste la pared, que está formada por las costillas. Las costillas también tienen una pleura que está revestiendo toda la parte interna, y eso se llama pleura parietal. Y la pleura parietal proviene desde la hoja somática o somatopleura. Entonces, eso sí quiero que lo sepan. La pleura se divide en dos, una pleura parietal y una visceral. La visceral es la que rodea el pulmón, y esa proviene de donde hemos dicho, desde la esplanopleura. ¿Listo? Y la pleura parietal desde la somatopleura. ¿Listo? Para ello vamos a ver cómo se forma también la laringe. La laringe ya lo hemos visto. Lo hemos visto cuando hemos hecho arcos faringios. Hemos visto que la laringe es un órgano de la vía aérea, pero formada por cartílagos. Y los cartílagos derivan del cuarto y sexto arco faríngeo. Tenemos el cuarto y sexto arco faríngeo, que está revestido también por hoja somática, por hoja esplásmica. Aquí, cuarto y sexto dan origen a los cartílagos de la laringe. Ahora, la laringe va a estar formado por 9 cartílagos, y uno de sus cartílagos, llamado epiglotis, no deriva de los arcos. ¿Y de dónde deriva? De la faringe primitiva. Entonces, esta parte de la faringe primitiva, miren, lo vamos a ver acá. A ver, ahora estamos acá. No se puede poner acá. Toda esta parte de la faringe primitiva, que es el suelo de la faringe, se llama la eminencia hipofaringea. ¿Qué está formando? Está formando la lengua. Acá se está formando la lengua, que crecerá hacia adelante. Acá está formándose la lengua en la parte posterior de la lengua. Este será el tercio posterior de la lengua. Estos serán los 2 tercios anteriores de la lengua. Y esta parte posterior de la eminencia hipofaringea va a formar epiglotis. Y ahí se está formando epiglotis. Miren ustedes acá. Se está formando el cartílago epiglotis. Acá ya tiene la lengua, ¿no? Entonces, ¿de dónde deriva epiglotis? De la parte caudal de la eminencia hipofaringea. ¿O de dónde deriva epiglotis? De la parte caudal de la eminencia hipofaringea. ¿Dónde queda la eminencia hipofaringea? En la faringe primitiva. ¿Qué va a originar la eminencia hipofaringea? Formará el tercio posterior de la lengua y epiglotis. Ahí van a salir varias preguntas, ¿ves? ¿Lo vuelvo a repetir? Listo. En la faringe primitiva se está formando la eminencia hipofaringea, que va a dar origen al tercio posterior de la lengua y al cartílago epiglotis. ¿Listo? ¿De qué parte de la eminencia hipofaringea deriva epiglotis? De la parte caudal, de la parte más posterior. ¿De dónde derivarán los otros cartílagos? De los cuarto y sexto arco faríngeo. Todos, ¿eh? Ahí está involucrados los cartílagos tiroides, los aritenoides, los corniculados, el cricoides, cuneiformes, son varios cartílagos que formarán la laringe. Por el crecimiento de epiglotis y el desarrollo de los cartílagos aritenoides, este surco faríngeo, que era una hendidura, miren, era una pequeña hendidura, luego tiene una apariencia de una T, porque acá están desarrollándose los 2 cartílagos aritenoides en relación de los arcos faríneos. Y ahí luego tiene una apariencia de una T. Esta abertura.
Y acá se está desarrollando el cartílago epiglotis, este será el tercio posterior de la lengua. Y acá la abertura al interior de la laringe se está estableciendo por la formación de los cartílagos laringeos. Ahora, el interior de la laringe se va a cerrar, por ahí debe decir, ¿no? Se cierra y recanaliza a la 10ª semana. Cuando recanaliza, el interior se hace permeable y van a desarrollarse dos pliegues, llamados los pliegues vocales y los pliegues vestibulares al interior de la laringe. Son los que van a moverse para emitir la voz. O sea, nosotros, ¿por qué hablamos? Porque en el interior tenemos un ligamento vocal. Este ligamento vocal, conforme se va tensando y va cerrando la parte de la cavidad laringea, pues permite que nosotros imitamos un sonido. Ese sonido, pues es la voz. No completamente la voz, La voz que tenemos se va modulando a medida que va saliendo el ruido. Gracias a los huesos que son neumáticos de la cara, se va modulando la voz. O sea que la voz que ustedes tienen no es producto de la laringe emite un ruido, llamado ruido laríngeo. Que este ruido a medida que va saliendo hacia el exterior por todo el conjunto de la vía aérea, ¿no? Entonces va modulándose para permitir la voz. ¿Es posible educar la voz? Sí. Los tenores, ¿por qué cantan los tenores y las sopranos? ¿Por qué? Porque ellos modulan, educan la voz, ¿no? Entonces ellos pueden educar la voz y cantar, ¿no? Si no les resulta medicina, pueden dedicarse al canto, ¿no? Bien, vamos, sigamos. Entonces ya sabemos de dónde deriva la tráquea, también los bronquios hemos visto. Y por último, vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de maduración del pulmón. El pulmón va a madurar pasando por 4 etapas. La primera etapa se llama pseudoglandular, que se da entre la sexta semana y 16 semanas. Ahora, preguntaré, ¿el feto será viable si nace? Estamos en 16 semanas. ¿Será viable? No. Todos mueren. ¿Por qué? Porque es totalmente inmaduro. No hay surfactante, el pulmón no ha madurado, por lo tanto, en este estadio que se llama pseudoglandular, es imposible, ¿no? Todos los órganos, la organización del pulmón no está dada. Entonces no hay, ¿no? Se han formado algunos elementos, pero no pueden llevar a cabo el intercambio gaseoso. Si nacieran, mueren. En el otro estadio, que se llama el estadio canalicular, pues ya se produce entre las 16 y 26 semanas. Acá sí es viable. Ya sabemos que a partir de las 20 semanas se va produciendo sustancias surfactantes. Por lo tanto, se han formado ya algunos bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios. Es más, la parte final del bronquiolo respiratorio ha dado la formación de unos pequeños conductos saculares, que van a ser los primordios de los alvéolos. ¿Cómo suelo preguntar esta parte? ¿En cuál de las etapas se forma el primordio del alvéolo? En la etapa canalicular. ¿Cuál es la estructura que se denomina el primordio de los alvéolos? Los áculos terminales. Son los primordios de los alvéolos. ¿Qué son los alvéolos? En la última ramificación de los bronquios, donde van a estar conformados por células llamadas neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. ¿Cuál será la función del neumocito tipo 1? Lograr el intercambio de gases. ¿Cuál será la función del neumocito tipo 2? Producir sustancia surfactante. ¿Listo? Entonces, vemos que en este estadio se van formando áculos terminales, que serán los primordios. Hay una vascularización adecuada, se está produciendo sustancias surfactantes, pero todavía la respiración no es muy probable. ¿Por qué? A pesar de que es posible, estamos en las 26 semanas, hay inmadurez de los sistemas. Para que se lleve a cabo la respiración, no basta con la presencia surfactante. Es necesario que el sistema nervioso también esté madurando. ¿Y cómo va a madurar y va a intervenir la respiración? Haciendo que los músculos intercostales pues lleven a cabo esas contracciones para provocar la respiración. Si todavía no hay madurez del sistema nervioso, pueden sobrevivir. Ya estamos en una etapa de viabilidad fetal, pero todavía si mueren es por la inmadurez de sus otros sistemas.
a pesar de que ya hay sustancias surfactantes. Recuerden que el momento en el cual se produce las cantidades óptimas de sustancias surfactantes se da entre las 26 y 28 semanas. Estamos en la parte inferior, estamos a las 26 semanas. ¿Listo? Entramos a la otra etapa, que se llama la etapa sacular terminal, 26 semanas al nacimiento. Ya si se produciera el nacimiento, pues tiene grandes probabilidades de sobrevivir. Ya tenemos la presencia de neumocitos tipo 1, que van a llevar a cabo el intercambio gaseoso. Ya los capilares se han acercado hacia los extremos de los alveolos y han formado una membrana alveolo capilar muy delgada. Los neumocitos tipo 2 estamos en un momento en que van produciendo sustancias surfactantes en cantidades óptimas. Inicia las 20 semanas, entonces niveles de sobrevivencia entre las 26 y 28 semanas. Es importante, eso lo anotan, es importante la presencia de esta hormona. Tiroxina juega un papel muy importante inductor a la producción de sustancias surfactantes. La tiroxina es una hormona muy importante que regula la producción de las sustancias surfactantes. ¿Listo? Acá ya el sistema vascular está adecuado. Ven ustedes, los capilares están muy cerca a lo que son los ápices terminales, a los alveolos. Hay una membrana alveolo capilar muy delgada en el cual se puede llevar a cabo el intercambio de gases. ¿De qué está compuesta la sustancia surfactante? Por fosfolípidos. Ya hay uno en el 50% que abunda. ¿Cómo se llama? El dipalmitoil fosfatidilcolina, así se llama, en un 50%. El resto, pues hay más fosfolípidos. ¿Qué hace la sustancia surfactante? La sustancia surfactante hace un revestimiento interno de los sacos alveolares. Toda la vía aérea del fetito está llena de líquido, porque el fetito traga líquido amniótico. Entonces no tiene aire. Por eso se lleva a cabo un nacimiento, lo que tiene que hacer es salir el líquido amniótico y ser sustituido por aire. Al salir, las membranas de los alveolos van a adherirse unas con otras. Y cuando ingrese el aire, tienen que insuflarse. ¿Qué pasaría si no tienen el revestimiento de sustancias surfactantes? Colapsan, se pegan, se adhieren. Entonces evitan el ingreso del aire. En un alveolo puede pasar, pero si son miles, entonces se impide la respiración del bebito en el momento del nacimiento. ¿Ok? Entonces esa es la función de la sustancia surfactante. Formar una película de revestimiento al interior de los alveolos. La última etapa se llama la etapa alveolar. En esta etapa, que se produce a partir de las 32 semanas hasta los 8 años, ya se produce la maduración del alveolo. En el momento en que se produce el nacimiento, hay algunos alveolos que son primarios. Estos van a ir creciendo, dando origen a alveolos secundarios posteriormente. La maduración del alveolo, ven ustedes, en un 95% se da después del nacimiento. Antes pues son pequeños y luego van a ir creciendo. A medida que va creciendo y desarrollándose, va creciendo también el pulmón. Al momento del nacimiento hay 50 millones de alveolos. Ya a los 8 años ya hay la cantidad de la etapa adulta, 300 millones. Madura por un aumento de etapa. Lógicamente que la presencia de proteínas y expresión de algunos genes son los que van a regular el crecimiento y maduración. Importante la tiroxina, que permite la maduración del pulmón y también es inductor en la conformación de las sustancias surfactantes. El bebito o el feto tiene que hacer movimientos respiratorios en la etapa prenatal. Y eso lo va a ir preparando para el momento del nacimiento. Ahora, el éxito de la respiración está en que el líquido amniótico que está llenando la vía aérea salga inmediatamente al momento de producir su nacimiento. Y el líquido saldrá por 3 días. Uno, al momento de la cavidad nasal, cuando sale, se comprime y bota el líquido amniótico. Eso es una pequeña cantidad. La otra sale directamente a los capilares. Y la que más va a permitir el drenaje del líquido amniótico es a través de la vía linfática, en los cuales el fetito tiene un mayor desarrollo de capilares linfáticos,
los capilares linfáticos son más grandes, por lo tanto, cuando se produce el nacimiento, el líquido amniótico sale inmediatamente hacia la vía linfática. Y eso va a permitir que toda la vía aérea se llene de aire. Ese es el éxito, ¿no?, de la respiración en el momento del nacimiento. Bueno, habrá anomalías cuando se produce un fallo en la recanalización del esófago, se llama atresia esofágica. Cuando se produce una conexión anómala entre la tráquea y el esófago, fístula traqueosofágica, son dos anomalías que pueden ir juntas, generalmente van juntas. Puede haber enfermedad del prematuro que se llama el síndrome de membrana hialina o dificultad respiratoria. Puede dar hipoplasia pulmonar, en el cual el pulmón no desarrolla, y eso se produce por una hernia de voz, la alergia, lo hemos visto en digestivo, una hernia del diafragma, en el cual las vísceras ingresan al tórax y producen un pulmón hipoplásico que no desarrolla. Y ahí terminamos. Listo. Vamos a soltar, miren, no porque terminar rápido no se puede. A ver, delegado. Sí.